la rotación de urgencias del Hospital Niño Jesús. Creo que a varios de ustedes les tocará compartir conmigo. Hasta este momento hay 73 personas en la reunión. Aderly, Adriana, Aisling, Andrés, Felipe, Ángel David, Caes y Carrillo, Padilla, Cabrera, Noriega Álvarez, Catalina Noriega, hay alguien que es C. López, no aparece su nombre, ¿quién será? Camilo López, doctora. Ok, Dalma, Yanina, Daniel, Daniela Paola, Daniela Milena, Daniela Andrea, Daniela Melisa, Diana Carolina, Einer, Elki, Erika, Esther Lucía, Evelyn, Fiamma, Francisco, Geraldine, Gloria, Jefsi, Isabela, Jesús, Gisette, José, Juan Camilo, Kelly, Laura, Laurinel, Laura Vanessa, Lady y Lady Juliet, Leonardo David y Leonardo Alcibiades, Linda Luis, Luis Carlos, Luis David, Luisa Fernanda, María de los Ángeles, María del Carmen, María Isabel, María Teresa, Maritza, Milagros, Miriam, Nelson, Saray, Angélica y Saray Michelle, Sebastián, Sherry Lalanis, Stephanie, Vivian, Jailex, Gislainis y Yolimar. ¿Ok? Desde este momento que iniciamos la grabación, estas son las personas que están. Les quiero recordar que la grabación se hace porque este es el soporte que tenemos con el Ministerio de Educación de que ustedes están recibiendo. Las personas que hasta esta fecha no están, tienen la falla en el ingreso de la clase, ¿ok? Niños, vamos a ser un poco activa. Este es un tema complicado y tiene unas metas. Mis metas son que ustedes, no voy a ahondar mucho, por favor me dicen si me escuchan bien. El objetivo sí, señora, de pediatría y de pregrado es que ustedes sepan cómo es el abordaje de un paciente pediátrico cuando ustedes se exponen cómo se hace el paciente, el diagnóstico y el abordaje inicial del paciente con exposición perinatal de VIH, que será probablemente la mayor de las veces que lo vean, y o sea, con el mayor fuente de contagio o exposición que ustedes encuentren, y pues los niños mayores de los recién nacidos, cómo se hace el abordaje de estos pacientes. No voy a ahondar en el tema de los antirretrovirales, porque eso definitivamente tiene su especialidad y no nos habla mucho, no es de mucha utilidad. Las combinaciones están escritas, les voy a mostrar la guía, pero quiero que por favor en la parte de cómo manejo el paciente que está recién nacido expuesto, o el niño que en algún punto de su vida, cómo sospecho yo que tenga una enfermedad por VIH o esté desarrollando SIDA. Al final voy a escoger 5 personas, les pido por favor todo el mundo atento, que me van a generar. Todos los participantes deben tener una pregunta realizada o en su defecto, si no tienen ninguna pregunta, un aporte. Y yo voy a escoger 5 con los cuales voy a interactuar. Pueden ser cualquiera de los de la clase. ¿Ok? Bueno. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Sarila Palacio, soy pediatra de la Fundación Universitaria San Martín, docente del pregrado y posgrado de la Universidad Simón Bolívar desde hace aproximadamente 2 años. Entonces, hablando de VIH, el VIH es considerado hoy en día una epidemia a nivel global de difícil control porque tiene mucho que ver con el comportamiento de los seres humanos y de cosas que no podemos controlar, sino que podemos simplemente influir desde el punto de vista de prevención. Las estadísticas globales sobre VIH-Sida
hablando de esto, en 2018, 160.000 niños menores de 15 años se infectaron por el VIH, lo que eleva el número total de niños en todo el mundo que viven con VIH o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que claramente tiene sus diferencias y residen en el clínico que tiene el paciente. El 90% de estos pacientes viven en África subsahariana. Y tuvieron una transmisión madre a hijo durante el embarazo, del parto o la lactancia materna. Entonces nosotros podemos impactar a través de la prevención de la transmisión materno-infantil. Estos son datos tomados de los CDC. Hablando de los países desarrollados, se estima que el número de niños diagnosticados con VIH adquirido perinatalmente en Estados Unidos se redujo a un máximo de 1.650 en 1991 a 73 en volumen completo en el año de 2018. Esto nos habla de que definitivamente la transmisión del VIH se puede contener cuando tomamos las medidas adecuadas, que es lo que ustedes quiero que les quede claro en su cabeza. En los países del desarrollo, 190.000 adolescentes de 10 a 19 años contrajeron el VIH en todo el mundo. Estos pacientes, lastimosamente, ya no, contraerlo a esta edad, ya entonces nos lleva a otras formas de transmisión que no tienen que ver con la transmisión perinatal, sino ya estamos hablando de exposición sexual, de por la vía sexual, por la vía, por compartir agujas, o por básicamente, bueno, por el uso de dispositivos compartidos y por la transmisión sexual y por las transfusiones. De las 770.000 personas que se estima que murieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo en 2018, aproximadamente el 15% eran menores de 20 años. Cuando la mujer infectada recibe y su bebé reciben todas las intervenciones de prevención de la transmisión materno-fetal, la reducción se llega a menos del 1%. Es decir, que todo lo que yo quiero que ustedes en este momento se enfoquen y aprendan, definitivamente sí va a impactar en las cifras. En 2012, los CDC presentaron un marco para la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH. ¿Cuáles son los puntos importantes? La prevención en las mujeres en edad fértil, la identificación de las niñas en edad fértil y de la infección en las niñas en edad fértil. ¿Eso cómo lo pueden hacer ustedes? En las consultas de adolescentes, identificando las conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Obviamente la promiscuidad, el inicio temprano de las relaciones sexuales y cuando una niña o adolescente tiene, bueno, adolescente porque la mayoría que iniciaron relaciones sexuales ya tienen caracteres sexuales secundarios, tiene contacto o un varón tiene contacto con un adulto, es decir, cuando hay violación o acto sexual abusivo. Todas esas son conductas de riesgo por las cuales ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando una niña tiene relaciones sexuales con otro adolescente, digamos que se disminuye la tasa. Pero cuando las niñas que salen de su casa 13, 14, 15 años ya tienen relaciones sexuales o tienen una vida sexual con un adulto, con esto que pasa muchísimo, que ustedes la encuentran 15 años, 16 años, con un señor de 30 y pico o de 40 años, aún más, esto eleva el riesgo. La identificación precoz de la infección por VIH le queda a ustedes y yo les voy a dar estos puntos claves por los cuales ustedes pueden sospechar de una inmunodeficiencia del tipo que sea y posteriormente a eso clasificarla como adquirida o como inmunodeficiencia primaria. Prestación de atención prenatal adecuada a las mujeres infectadas por VIH. Lastimosamente en los países en desarrollo como el de nosotros, y hablo de la situación que vivimos nosotros, muchas mujeres en este momento no tienen controles prenatales completos, a pesar de que tienen el acceso, porque sí hay, de pronto en el último año con el tema de la pandemia,
tuvimos algunas restricciones y se vivieron unas modificaciones, pero en general en Colombia hay accesibilidad a que las mujeres, hay disposición, hay puestos de salud. El tema es cultural y el tema es de acceso por parte de ellas y de su situación psicosocial. Reducción máxima de la carga viral materna mediante el uso apropiado de medicamentos antirretrovirales, parto por cesárea sí o sí. Ahorita vamos a ver, pero las cifras de transmisión durante el parto vaginal, con cesárea también, pero durante el parto vaginal específicamente, superan el 50%, 70%. Es decir, que cuando yo tengo un parto, durante el parto, si yo no controlo y no utilizo las herramientas disponibles, tengo un 70% de posibilidades, hasta un 70% de que esto suceda. Provisión de profilaxis antirretroviral neonatal, con esto disminuimos un gran porcentaje también. La alimentación de sustitución neonatal y apoyo materno para la supresión de lactancia, que les quede claro que los niños con exposición perinatal, o sea, el hijo de madre con VIH no puede recibir lactancia materna. No puede recibir lactancia materna. Y esto es un problema importante de tipo cultural, porque tenemos mamás en el hospital, como están en salas comunitarias, que hasta se comparten el hijo de la una a la otra si a la otra no les sale leche. Y ese grado de exposición existe. Ok, bueno, algunas cifras en Colombia, quisiera que se ubicaran donde está Atlántico, incidencia por 100.000 habitantes. En el Atlántico, pues no estamos entre los primeros, estamos más o menos en la mitad, a pesar de que somos una población medianamente grande y una ciudad importante como Barranquilla en la capital, pero estamos en la mediana de las cifras del país. Entonces, hablando un poquito de la genética, quería recordarles que estamos hablando de un virus con unas características muy relevantes y es su transcriptasa reversa que lo hace que él pueda sintetizar sus cadenas de manera inversa, no con la secuencia de proteínas normales. Esta es la característica más importante del virus del VIH, por lo cual, una vez entra a la célula, nunca muere. Lo que podemos hacer a través de los antirretrovirales es disminuir las cargas de este virus para que este virus no se siga replicando de tal manera que pueda infectar a su célula diana, que son los CD4 y los CD8, y producir la inmunosupresión. Entonces es un virus de RNA, tiene 9 genes, da origen a 15 proteínas y tiene gen GAL, POL, EP, genes reguladores y genes accesorios. La genética de este virus se vuelve importante cuando nosotros tenemos pacientes en quienes este tipo de medicamentos no funcionan porque hacen algún tipo de resistencia. Entonces ahorita van a ver y se los voy a mencionar que finalmente tenemos que hacer, estudiar la parte genética del virus al que nos estamos enfrentando para poder tomar soluciones definitivas. El virus del VIH-1 es el que predomina en el mundo. Existe pandemia de 9 subtipos que son de la A a la K. La teoría de cómo llegó a nosotros es que sucedió a través de una zoonosis y el serotipo B es el que predomina en nuestro país. Otras cositas importantes de la forma como este virus actúa es a través de la glicoproteína 41 que él entra a la célula blanca. Bueno. Características del virus, que no son importantes. Entonces, la replicación del virus, acuérdense que estas proteínas son las proteínas importantes. Uno necesita proteínas de fusión, que son las que van a permitir que el virus se adhiera a su célula diana, posteriormente penetre a través de la membrana y que a través de la transcriptasa reversa él pueda sintetizar sus cadenas de ARN de un lado hacia el otro y de este hacia el otro. Es decir, él no necesita mucho para replicarse.
Gemación es ya en el momento en que él empieza a reproducirse. Bueno, entonces, ¿cómo evoluciona la infección? Tengo la exposición al virus, tengo la exposición, la vagina, el exocervix y el prepucio están recubiertos por epitelio escamoso. A través de allí entra el virus de VIH y se une a los linfocitos CD4. A partir de allí se produce la activación. Acuérdense que tenemos una respuesta inmunológica en contra del virus. Siempre que estamos expuestos a virus y bacterias, tenemos una respuesta inmunológica a través del virus, pero la capacidad que tiene el exocervix, el endocervix y el prepucio en sus mecanismos inmunológicos es limitado y permite la penetración del virus, que se adhiere finalmente al linfocito CD4, allí se divide eficientemente y después de 10 días los viriones solos o dentro de las células alcanzan los ganglios linfáticos locales y allí se inicia una diseminación sistémica. Les recuerdo que los virus son parásitos intracelulares, es decir, ellos no sobreviven si no están adheridos a una célula. Por eso es tan importante la replicación que tienen dentro de los linfocitos CD4. Ok. En ese punto, ya una vez colonizados, los linfocitos disminuyen en número y función. Este es el punto más importante sobre el que quiero que ustedes se centren, porque finalmente es el target del tratamiento, mantener el recuento de linfocitos en un número en el que el paciente no entre en estado de inmunosupresión. Entonces, hay disminución de los linfocitos TH, su función por la lisis directa del virus, por la apoptosis celular inducida y la formación de anticuerpos CD4. Cuando yo logro disminuir la población de CD4, le estoy logrando un estado de inmunosupresión adquirida. Y eso es lo que se llama la enfermedad cuando la infección por VIH se convierte en una enfermedad, que se llama síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas de inmunodeficiencia adquirida, que es una disminución de las respuestas inmunológicas a partir de la celularidad secundaria a una infección del virus del VIH. Les aclaro esto porque yo puedo tener presencia del virus en mi cuerpo sin que la replicación haya dañado aún mi conteo de CD4. Cuando ese conteo de CD4, y ahora les voy a explicar bien, disminuye lo suficiente para producirme infecciones y otro tipo de patología y de cuadro clínico, estoy delante del síndrome. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando hacemos un tratamiento? Que el paciente quede, porque ya les dije, no lo podemos eliminar 100% del cuerpo, que el paciente quede con una positividad para VIH, con la presencia del virus muy probablemente dentro de su cuerpo, pero con el virus disminuido en número y controlado de tal manera que él no pueda llevarme a un estado de inmunosupresión. Antes, la historia del virus del dengue se remonta, del virus del VIH se remonta a los 80. En esa época fue su momento de apogeo antes de que tuviéramos las terapias antirretrovirales. La gente se moría muchísimo de esto. En este momento existe una tasa de sobrevida muy alta porque a pesar de que las personas pueden durar con el virus circulando muchísimo sin morir el virus, sin matar el virus, el control se puede lograr de manera tan eficiente que las personas pueden llevar un estilo de vida normal. ¿Cuáles entonces son las características? Infecciones por gérmenes intracelulares, por microorganismos extracelulares, alteraciones en el funcionamiento de la pared intestinal y tumores asociados a virus, como sarcoma de Kaposi, carcinoma de cuello uterino y del canal anal. Estos son como las manifestaciones secundarias a la disminución de los CD4, pero esto se manifiesta más en los adultos que en los niños. Entonces, factores de riesgo, la transmisión materno-infantil, transmisión sexual, transfusiones sanguíneas y el uso de agujas.
tenemos una historia natural de la infección. Primero la fase eclipse, que dura 1 o 2 semanas. El virus se disemina desde su sitio de ingreso al sistema monocito macrófago y a todo el tejido linfoide donde se divide libremente en las células blancas, que son los CD4, monocitos y macrófagos. No se evidencia manifestaciones clínicas. La viremia es indetectable y aún no se ha producido respuesta inmune. Tenemos una siguiente fase, que es la infección aguda o primaria, donde se manifiesta como síndrome retroviral agudo que dura de 2 a 4 semanas. Hay presencia de altas cargas virales y grandes cantidades de CD4 infectados de sangre y en el tejido linfático. Las manifestaciones clínicas leves y autolimitadas presentes que pueden ser asemejar un cuadro viral. Raramente en este punto, que es de las 2 a las 4 semanas, se producen infecciones graves. Desde ese momento ya el ELISA puede estar positivo. Al final de esta fase la viremia disminuye como resultado de un control parcial de la infección por el sistema inmune y agotamiento de los CD4 activados. Ya hablando de la infección crónica o latencia clínica más no virológica ni inmunológica, dura de 2 a 20 años. Puede haber una persona que tenga muchísimo tiempo con una infección crónica sin haberse dado cuenta. De hecho, les digo sinceramente que la única vez que he visto esto, por lo menos en pediatría, fue un niño como con 7 años de vida. El promedio de cronicidad en los niños es 2 años, año y medio. Es decir, las pocas veces que uno detecta a un niño con SIDA, o sea, ya hizo todas las fases de la enfermedad, y que se descubre no se descubre en el momento perinatal o en su estado perinatal, es más o menos entre el año y los 2 años de vida. Normalmente llegan niños con características clínicas que ahorita vamos a ver entre el año y los 2 años de vida. Pero tuvimos uno que tenía 7 años y que nosotros no pensábamos que no decíamos, porque es el único que hemos visto. Tenemos un hospital donde manejamos infectología y vemos bastantes pacientes con este tipo de infección, pero fue el único que después de 7 años fue que hizo las manifestaciones. Entonces, el cuadro asintomático leve son linfadenopatía generalizada, desconocen la condición clínica y serológica, linfadenopatías persistentes, pérdida de peso leve, síntomas constitucionales, y uno de los más importantes es la candidiasis persistente rebelde al tratamiento, trombocitopenia y fiebre prolongada. Entonces, en todos los pacientes con los que ustedes se tropiezan con una fiebre prolongada deben sospechar. Eso no significa que a todos le hagamos serología para ELISA. Contextualizamos al paciente y lo incluimos dentro de los pacientes a quienes probablemente les haremos una prueba para VIH, los que tienen fiebre prolongada. Las candidiasis persistentes rebeldes al tratamiento casi que siempre, todas las veces en la vida que he visto una candidiasis persistente rebelde al tratamiento tiene una ELISA positiva. Y pues la trombocitopenia. Ya el estadio SIDA, como les decía, tenemos un paciente que tiene una serología positiva porque tiene presencia del cuerpo con un CD4 como órgano diana, pero que aún la carga viral no ha sido suficiente y la replicación no ha sido suficiente para que haya supresión de los CD4 a los estadios que vamos a ver. Los CD4 disminuyen a menos de 200 células, la viremia aumenta, la afectación de la red de regulación inmunológica es severa y aparecen las enfermedades oportunistas. Entonces, ¿cuál es la característica del síndrome de inmunodeficiencia? Una inmunodeficiencia. Es decir, en ese momento aparecen todas las infecciones oportunistas que no suceden a los pacientes que tienen unos CD4 y CD8 pequeños. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos estos pacientes? Primer escenario que les quiero colocar es menor expuesto a transmisión materno-infantil. Y aquí están las cifras que quiero que tengan muy en cuenta. Durante el parto, hay una tasa de infección entre el 60 y el 70%. Con la lactancia, es decir, yo controlé el parto, pero lo dejé que lactara, 30-40%. Y intrauterino un 10%. Pero la buena noticia es que para las tres situaciones nosotros tenemos quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis intraparto la hace el ginecólogo para con la mamá, es decir, que cuando ustedes estén
en un lugar, en un primer nivel, en un lugar a donde ustedes no tienen acceso, tener una mamá que llega sin una serología, ya ustedes hicieron ginecología, ¿cierto? ¿Alguien que me responda? ¿Ya hicieron ginecología? No, doctora, todavía no. Ahora van a ir a ver ginecología y se van a dar cuenta de que si ustedes se encuentran en un primer nivel, a menos que ya tengan forma de hacer el protocolo de prevención, una señora que llega con trabajo de parto, que tiene incompleto su control prenatal, existe una prueba rápida de ELISA que debe hacerse antes de que se complete el trabajo de parto, por la seguridad del paciente y por la seguridad de ustedes, porque ustedes podrían entonces exponerse a una persona que tiene VIH, a recibir el bebé que tiene VIH sin las medidas adecuadas, ¿ok? Entonces, ahora lo van a ver cuando vean ginecología, van a identificar que ustedes tienen que hacer, si no viene con una prueba de ELISA de los últimos 3 meses, esta paciente tiene que hacerle una prueba rápida para ELISA. Y ante una prueba rápida para ELISA negativo, ustedes tienen el deber y el derecho de derivar a la paciente a que sea recibido ese trabajo, ese bebé en otro lugar porque tiene indicación de cesárea. ¿Ok? Se hace la profilaxis intraparto con los medicamentos que le colocan a la mamá. Cuando ustedes reciben al bebé, ¿cómo se recibe un hijo de madre con exposición perinatal? Doble guante, gafas de protección, porque recuerden que durante el trabajo de parto puede salpicar sus ojos. Y dependiendo, eso sucede, es posible dependiendo de la carga viral materna, ¿verdad? Doble guantecito, el niño no se le hace pinzamiento habitual del cordón, se hace pinzamiento rápido del cordón umbilical. Y el niño, antes de todos los procedimientos indicados, que ya ustedes saben, que ya ustedes vieron, que se hacen en la atención al recién nacido, se tiene en un lugarcito, agüita tibia, para quitarle las secreciones antes de que el niño ni siquiera abra los ojos. Retiramos las secreciones que trae la sangre para que el niño quede lo menos expuesto posible a las secreciones maternas. Se suprime la lactancia y a partir de ahí entonces ya tenemos paciente pediátrico, que es lo que es la intervención que viene. ¿Qué tenemos que ver alrededor? Factores de riesgo obstétricos, la presencia de parto vaginal, que haya ruptura prematura de membranas mayor de 4 horas, que haya infección intraamniótica, porque recuerden que una infección intraamniótica me condiciona una alteración de la barrera amniótica. Y ahí puede aumentar el riesgo de que haya transmisión. Y la presencia de procedimientos obstétricos. ¿Cuáles procedimientos obstétricos que ustedes no pudieron controlar? Que hay cesárea, que no hay cesárea, que lo que tuvieron que fue hacer un parto instrumentado. Pareciera que no, por eso en los países en desarrollo esto se controla tanto. Pero nosotros ustedes puede pasarle que ustedes reciban una señora allá en donde ustedes estén en tierra perdida haciendo rural o estando trabajando en el puesto de salud donde solamente hay jeringas de 5cc, el médico y acetaminofén, y llegar una señora en expulsivo en un carricoche con casi el niño afuera, con control prenatal incompleto, a quien ustedes le deben hacer prueba de ELISA, no la alcanzan a hacer y la señora resulta que ustedes le reciben el niño porque tienen una emergencia, porque tienen una urgencia vital y después le sale con una ELISA positiva. Entonces la otra moraleja es cuando ustedes no conozcan el historial materno, por favor, protéjanse como si fuera la última vez en la vida. Ok. El tamizaje se hace trimestral. Acuérdense que evalúan conductas de riesgo. Hay maternas, por ejemplo, si tienen una trabajadora sexual, ellas siguen teniendo en muchas ocasiones relaciones sexuales durante lo último de su embarazo y evidentemente la tienen con hombres diferentes, entonces la conducta de riesgo sigue presente. Una persona, por ejemplo, que está recibiendo un tratamiento para sífilis congénita, pues si se hace seroconversión de sífilis durante el embarazo, también la hace de VIH. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que tener.
Los antirretrovirales son medicamentos que actúan sobre esa proteína precisamente para disminuir, y son los únicos que tienen la capacidad de disminuir la replicación desde la característica principal que tiene este virus. Existen inhibidores de la fusión, de los nucleócidos, de la integrasa y de la proteasa. Bueno, quería mencionárselos porque le decía, pero lo que quiero es que quede claro el escenario a quienes ustedes, cómo se aborda. Los antirretrovirales existen, son medicamentos en algunas ocasiones y sobre todo para la edad pediátrica que pueden ser potencialmente tóxicos y con efectos secundarios importantes, que es lo que ustedes tienen que conocer. Vamos a hablar de los inhibidores de nucleócidos, que entre los que voy a mencionar están la lamivudina, sidobudina y el abacavir. De los no nucleócidos, de los que más vamos a hablar aquí son el Favirex y la nevirapina. Los inhibidores de la proteasa, los que más vamos a hablar son el lopinavir y ritonavir. De estos de la integrasa no están tan metidos entre el protocolo que yo necesito que ustedes conozcan, y menos los inhibidores de la fusión. Recuerden que esto es un tratamiento escalonado y hecho por un experto, y está condicionado por la respuesta al tratamiento y por los efectos secundarios que pueda tener sobre el paciente. La presentación, acuérdense que estos no son medicamentos que están hechos para dar en pediatría, que algunos de ellos no vienen en la presentación adecuada y que tienen efectos secundarios. Bueno, entonces, la profilaxis materna número 1 es hacer una cesárea, o sea, indicar cesárea a una paciente con exposición con VIH es indicar es parte de la profilaxis. 3 horas antes del parto se le coloca AZT a 2 miligramos por kilo por hora, y se continúa en una infusión a 1 miligramo por kilo por hora. Bueno, ya vamos a hablar entonces del diagnóstico de la infección en los niños menores de 18 meses. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los escenarios que les voy a plantear? Entonces, ustedes recibieron un niño que viene por un trabajo de parto, la señora le hicieron todo, ustedes lo van a recibir en su crecimiento y desarrollo, ustedes lo van a ver posteriormente. No se realizan anticuerpos en los niños, o tienen un niño de 6, 7 meses que ustedes están sospechando que tiene un VIH, o tiene SIDA, perdón, porque ya cuando ustedes están más grandecitos, ya los niños es porque tienen SIDA. Consultan a ustedes con el cuadro clínico que vamos a mencionar. ¿Cuál es el abordaje de este paciente? No se realizan pruebas serológicas, porque la prueba serológica no es necesaria porque puede salir positiva hasta los 18 meses de vida por anticuerpos maternos. Entonces, tener una prueba positiva para este paciente, aun si sea con exposición, no me confirma que el paciente tiene. Entonces, no gastamos recursos en eso. Y pacientes menores de 18 meses a quienes ustedes les vayan a hacer abordaje diagnóstico por sospecha clínica de virus, de presencia de virus de inmunodeficiencia humana, lo que utilizamos son las cargas virales, ¿ok? Entonces, cuando yo recibo a este niño que tiene una exposición viral, yo voy a hacer iniciar profilaxis antirretroviral en las primeras 48 horas de vida. La idea es iniciar la sidobudina antes de las primeras 12 horas de vida. Se solicita, si tienes la posibilidad de hacer las pruebas avanzadas, que no la tenemos, por lo menos en el hospital, que son la PCR, la detección de las cadenas de ADN y RNA del virus, perfecto. Pero de lo contrario, no se hace nada hasta que cumple el niño 4 semanas, cuando le cuantificamos, 4 a 6 semanas, cuando cuantificamos cargas virales. Entonces, ustedes recibieron a ese niño, inmediatamente en sus órdenes médicas lo pueden trasladar al lado materno y colocan no lactancia materna como indicación en las órdenes médicas. No lactancia materna, indican fórmula médica, fórmula láctea, que está incluido en el plan obligatorio de salud. Las pacientes con VIH tienen derecho a que se les suministre su fórmula láctea para su hijo. Y se inicia
la profilaxis. Más adelantico tengo el cuadro, pero se utiliza. Nevirapina, dosis de un día, 2 días, perdón, sí, 24 horas, las primeras 24, 48 y 96 horas. Una dosis, así son 3 dosis en total. Y la acidobudina, que sí se da diariamente 2 veces en el día por 6 semanas. A las 6 semanas, se evalúa este paciente, entre 4 y 6 semanas se evalúa a este paciente y entonces hacemos cargas virales. Y como les decía, el ELISA se utiliza a partir de los 18 meses. Bueno, tenemos guías europeas y tenemos, les voy a mencionar la del ministerio, es para que sepan o sea, a dónde está, la información que escuchen, que tienen algunas modificaciones. Nosotros nos apegamos a la de nosotros porque tenemos algunas dificultades, sobre todo desde el punto de vista de adquisición de medicamentos. Entonces, la profilaxis antirretroviral disminuye con todo lo que hemos dicho, y acuérdense que profilaxis hablamos desde la cesárea, pero específicamente completando con profilaxis antirretroviral, es menos del 1% el riesgo si la madre recibe su antirretroviral, si tiene carga viral menos de 50.000 copias en el momento del parto. Y la prematuridad, como mencionábamos, la ruptura prematura de membrana y la coexistencia de otras infecciones van a aumentar el riesgo. Bueno. ¿Cuándo se utiliza monoterapia? Hablábamos de nevirapina, el ciclo que les mencioné de nevirapina y acidobudina se coloca cuando la madre no ha recibido profilaxis o tiene más de 50.000 copias. Es decir, a la señora que les mencioné, que llegó, que ustedes le diagnosticaron, que no tienen tiempo para saber cuánta carga viral tiene la señora, porque las cargas virales se demoran hasta 3 semanas a veces en reportarla, en algunas ocasiones más. Esa es la biterapia, pero una paciente que ustedes están atendiendo, por ejemplo, que viene con sus controles prenatales, cuando van a ser internados al hospital, por ejemplo, y reciben que la señora tiene cargas virales indetectables, que le ponen su profilaxis, que ustedes cumplen con todo, para utilizar monoterapia. Y para las biterapias que les mencioné, para las mamás sin profilaxis, madre diagnosticada tarde, madre con carga viral mayor a 50.000 copias y madre con riesgo de infección, y el resto de cosas que no cumplen criterio de monoterapia. Situación especial, los prematuros. Los prematuros. La nevirapina es dosis única al neonato, menor de 34 semanas, si no hubo tiempo de dárselo a la mamá. El AZT es seguro en caso de pretérmino menores de 34 semanas con alto riesgo de transmisión vertical. Se recomienda el uso de AZT durante 4 semanas. Y el protocolo indica que a la madre se le dan 200 miligramos de nevirapina 2 horas antes del parto. Ok, entonces, este cuadrito es importante, aunque esto ustedes lo van a encontrar rápidamente en su pediadosis cuando lo vayan a utilizar. Utilizamos el recién nacido a término mayor a 35 semanas, la acidobudina oral, 4 miligramos por kilo, cada 12 horas, y ahí están las tablas con los ejemplos. Se debe iniciar las 4 o 6 primeras horas de vida, máximo 12 horas de vida. Es decir, que ustedes ya saben, hicieron el ELISA de la señora y tienen que pedir. Si llegan a recibir un parto en el lugar donde no está disponible, ese niño debe ser remitido para que se le inicie el tratamiento y sea valorado. Las dosis van disminuyendo según la edad. Entonces decía a término o más de 35 semanas 4 miligramos, pretérmino por debajo de 35, entre 30 y 34, o sea,
menor de 35 semanas hasta 30 semanas, 2 miligramos, y los menores de 30 semanas también 2 miligramos. Este es el medicamento que más se tienen que aprender. Acuérdense que la combinación en biterapia es para el escenario tortuoso de que la madre no tuvo y no sabe. Bueno, esto es lo de la biterapia que les mencioné. Para los pacientes que ustedes no sabían, la mamá no sabía. Primera dosis en las primeras 48 horas de vida, segunda dosis a las 48 tras la primera y tercera dosis a las 96 tras la segunda dosis. Bueno, entonces vamos a hablar aquí y con esto cerramos un poquito el círculo y repasamos lo que hemos dicho entonces. Entonces, niñas y niños expuestos a infección por VIH-Sida desde el nacimiento, por favor solicitar carga viral a las 4 semanas de edad. Recuerden que aquí estamos hablando de un paciente que ustedes recibieron, que ustedes indicaron cesárea, que ustedes cumplieron con el protocolo de la madre colocarle su dosis de AZT de nevirapina de 200 miligramos, que tuvo cesárea y que cuando recibieron al niño disminuyeron la exposición a las secreciones, que lo tienen indicado sin lactancia materna y con sidobudina 4 miligramos por kilo cada 12 horas durante 4 semanas. Llega a las 4 semanas y a las 4 semanas ustedes van a solicitar carga viral. Si este paciente tiene carga viral entre 50 y menos de 5.000 copias, se repite la carga viral. Ay, disculpe, esto se ve. Qué pena. Los cuadritos esos se ven. Los cuadros de notificación de YouTube también se ven. Sí, doctora. Anda, qué pena que este es el computador de mi hijita y se suscribe a cuanto canal encuentre. Ok, qué pena si no los dejaba ver. Bueno, entonces se repite carga viral inmediatamente para confirmar. Ok, se repite carga viral a los 4 meses de edad si la carga viral es menor de 50.000 copias. Se repite a los 4 meses si la carga viral, o sea, estamos tratando de esperar a que la carga viral aumente para iniciar tratamiento, para detectar y determinar que el paciente tiene carga viral a mayor o igual a 5.000 copias, sí, una segunda prueba. Segunda carga viral inmediata para confirmar el diagnóstico y si la carga viral está por encima de 5, confirma el diagnóstico de infección por VIH. Este es el paciente el que está dudoso porque tiene cargas virales menores de 5.000. Si la carga viral es mayor a 5.000 copias, se hace una segunda prueba, una segunda carga viral inmediata para confirmar el diagnóstico y si continúa por encima de 5.000, se hace diagnóstico de infección. Si no, se hace una tercera carga viral al mes de vida, ¿ok? Entonces, claro el concepto de que en el algoritmo no se maneja ELISA para niños menores de 18 años. En el caso de que ustedes no tengan la posibilidad, por ejemplo, para un niño de realizar un ELISA, ¿cuáles son las opciones? O hacer una carga viral para un niño que tiene una situación clínica. Una situación clínica se realiza, que es sospechosa, ustedes realizan un ELISA, si el ELISA sale negativo, no tiene nada. El problema es que el ELISA salga positivo y entonces sí se tiene que hacer el diagnóstico de forma adecuada, ¿ok? Es la única situación en la que dice, no es que no sirva es que es innecesario porque yo estoy leyendo, estoy haciendo lectura de los anticuerpos de la madre hasta ese momento de la vida. Ok. Eso estamos hablando de un paciente que se conoce. Un paciente que no se conoce, la serología, el anterior algoritmo era del niño que ustedes saben que la mamá dice, sí, yo me contaminé, me expuse, hicimos todo esto. Este es otro escenario, este es Juanito Pérez, de 8 meses de edad, que llega porque ha tenido diarreas a repetición, tiene fallo del medro y tiene una candidiasis oral. Ese es el cuadro típico, cuadro clínico típico. Vienen desnutridos. En este caso sería una desnutrición secundaria
o por la edad un fallo del medro, que vienen desnutridos, que vienen con candidiasis oral y que vienen con diarreas y fiebres prolongadas. Este paciente tiene un cuadro clínico sugestivo de VIH. Desconocemos la serología materna en el momento porque la señora dice, pues sí, yo no tuve control prenatal, lo tuve en la casa, o a mí sí me hicieron una prueba y salió negativa, me la hicieron en el segundo trimestre, pero yo no pude ir más. Esas historias de terror suceden. Entonces, niños y niños menores de 18 meses de edad con criterios clínicos de VIH y SIDA sin conocimiento del estado serológico de la madre, se puede solicitar una prueba presuntiva para VIH. En caso de que sea reactivo, se confirma la carga viral. Si la carga viral es detectable mayor de 5.000 copias, la segunda carga viral se hace para confirmar el diagnóstico. Hasta aquí, hasta este punto, que tengo un resultado reactivo, yo lo que sé es que la mamá tiene VIH. Eso sí está seguro, porque él tiene anticuerpos circulantes. Por eso se hacen las confirmaciones de las cargas virales, hasta que encontremos una carga viral mayor o igual a 5.000 copias y se confirma el diagnóstico de infección por VIH. Si las cargas virales están por debajo de 50, entre 50 y menor de 5.000, se repite como el mismo protocolo anterior. Aquí es donde quiero que más me pregunten, ya yo me imagino que ustedes, los 70 y algo que estaban conmigo, que ya me sé los nombres, los tengo cuadrados, los tengo copiados, y que al final voy a saber quién se me coló de ahí en adelante para decirle a Álvaro, quiero que interactuemos acerca de esta parte específicamente porque quiero saber que les quedó claro cómo es el abordaje. Entonces, ya para hablar de recomendaciones, iniciar profilaxis neonatal lo más cercano al tratamiento ideal en las 6 a 12 horas de vida, máximo 12 horas de vida, y les repito, les nace allá en Cotorra, en Culebra, sí, hay un pueblo que se llama Culebra, allá por allá, y ustedes lo reciben, ya no pudieron hacer más nada, ese niño requiere la sidobudina, hay que mandarlo a un lugar a donde le puedan suministrar la sidobudina. Para hijas e hijos de madres que no recibieron tratamiento antirretroviral durante el embarazo, no se alcanzó su presión viral en la medición realizada en las últimas 8 semanas de embarazo, además se recomienda la pauta de 3 dosis de nevirapina. Una en las primeras 48 horas, la segunda a las 48 horas de la primera y la tercera a las 96 horas de la segunda. Conjunto con la sidobudina por 6 semanas, 42 días. Les dejo este cuadrito donde si quieren le pueden hacer un print, donde tienen cómo se hace la pauta. También al final le puedo dar a la monitora, que me disculpas, no recuerdo tu nombre, esta guía, que es la guía más sencilla para que ustedes tengan claro. Ok. Bueno, aquí con el seguimiento, entonces, acuérdense que este paciente, pues obviamente es derivado a infectología pediátrica, pero ¿cuál es el aporte para ustedes en su práctica como médicos de atención primaria? Que ustedes tienen que saber en qué punto tiene que estar un niño a quienes ustedes identifican. Nos pasa frecuentemente, y este es el escenario número 1. La señora llega con el bebé con una bronquiolitis a los 28 días de vida. Ay, sí, es que yo tengo serología positiva. Mamá, ¿y usted le está dando la sidobudina? No, es que se me acabó. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es el seguimiento que hay que hacerle a estos pacientes. O 45 días de vida, sí, se la di hasta ayer. O en el caso de que se lo lleven por cualquier cosa y el niño está recibiendo sidobudina, ¿cuánto le está dando? El niño aumentó de peso, no lo ha llevado a ningún lugar y resulta que nació con 2.500 gramos. Eso significa que le tocan 2 por 2, 4, 5 miligramos más o menos de, 4 por 2, 8, toca como 10 miligramos. Y la señora en este momento, el niñito se desató a darle leche de fórmula y le pesa 5 kilos al mes de vida, o sí, 5 kilos y le sigue dando la misma cantidad. Entonces ya disminuimos. Todas esas cosas ustedes las tienen que saber. Entonces, para eso son estos cuadros, para que ustedes sepan qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes.
que le llega al niñito y ustedes, y tiene al mes de vida, resulta que no le dieron, porque esas cosas pasan aquí en Colombia. No, es que no me dieron la cita con el infectólogo, sino me la dieron con el médico familiar para que yo la mande al infectólogo, el pediatra, y después el pediatra al infectólogo, y en ese cuento se comen las 4 semanas. Entonces ustedes le tienen que hacer seguimiento y saber exactamente cuáles son las pautas para ese paciente. Cuando ya yo tengo un paciente que tengo diagnosticado, tenemos 2 escenarios. En los niños menores de 5 años, el tratamiento se debe iniciar lo antes posible cuando, sobre todo los menores de 2 años, cuando se hace el diagnóstico. Se debe iniciar porque la tasa de mortalidad y las consecuencias fatales sobre el niño son mucho más intensas que a partir de los 5 años de vida. Entonces se dividen más o menos entre lo que se hace en los niños hasta los 3 años de edad y lo que se hace a los niños hasta los 3 a 5 y los 5 en adelante. Que ya después de ahí, como entre los 6 y 7 años, ya niños se manejan con la misma pauta. Bueno, y los adolescentes que se manejan con la misma pauta que se utiliza para los adultos. Entonces, algoritmo de manejo de niñas y niños con infección por VIH-Sida menores de 3 años de edad. Estamos hablando de los pacientes, básicamente, digamos que, miren que logramos que nosotros tenemos una cronología. Un niño que se expuso, pero que hicimos todo bien y que tiene menos de 1% de posibilidades de tener infección. ¿Cierto? Estamos en el niño que a la 4ª semana de vida, después de la acidobudina, no cae en ese 1%, sino que no tiene nada. Allí paramos con ese paciente con los tratamientos y con las intervenciones farmacológicas, y lo que vamos a hacer es seguimiento. Al mes de vida la carga viral, a los 4 meses de vida la carga viral, se va evaluando el paciente, y a los 18 meses de vida le hacemos un ELISA que me sale negativo y no tiene SIDA. Hablamos del paciente a la que, a pesar de todo esto, entra en el 1% de los pacientes que se infectan. O es un niño que se infectó y que el ejemplo que le ponía tiene 8 meses y ustedes se dan cuenta que el niño tiene VIH. Se debe iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral. La pauta se las muestro ahora. La pauta del tratamiento se las muestro ahora, que no es lo relevante para ustedes en este momento. ¿Qué es lo importante? Monitoreo clínico y paraclínico, periodo de la respuesta del antirretroviral. Las 3 cosas que les quiero dejar en su cabeza: adherencia, presencia de infecciones oportunistas y evaluación del crecimiento y neurodesarrollo. En los estadios clínicos, que están aquí más adelantito, los estadios clínicos, cuando yo recibo un niño, ya nos vamos a quitar al bebé de que ya ese lo dejamos tasán. El que dimos, que a las 4 semanas le hicimos todo, le dimos la pauta con acidobudina 4 semanas, y para la gloria de Dios logramos la tasa de efectividad del 99%, no le pasó nada, va a vivir el resto de su vida sin VIH. Ya estamos en el escenario de los niños que tienen cargas virales mayores a 5.000, independientemente y que tienen menos de 3 años. ¿Okay? Estos pacientes, entonces, estas son las esferas que yo tengo que evaluar cuando me tropiezo con este paciente. Número 1, que el paciente esté cumpliendo, que tenga el tratamiento para empezar. Segundo, que lo esté haciendo de forma adecuada. Los adolescentes, sobre todo, tienen la tendencia a abandonar el tratamiento. Y la evaluación de su crecimiento neurológico y de su crecimiento y de su desarrollo. Son las 3 pautas más importantes, porque son indicadores del éxito de la terapia. La evaluación de posible toxicidad de los medicamentos, revisión periódica de la necesidad de uso de medicamentos profilácticos antirretrovirales, recomendación de las inmunizaciones incluidas en el PAI, así como las no PAI, evaluación psicológica del paciente y su familia, evaluación y recomendaciones nutricionales de las niñas y niños que viven con VIH de acuerdo a la edad, y recomendaciones para vivencia en la comunidad. Si hay alguna falla del tratamiento, ya esta es la parte subespecializada, ya que no tiene que ver el pediatra, sino el infectólogo directamente, quien es el encargado de hacer las evaluaciones de la parte genética del virus para ver cuál es el tratamiento adecuado para el paciente.
Entonces, ¿cuál debe ser el esquema para iniciar el tratamiento antirretroviral en niñas y niños menores de 13 años con diagnósticos de VIH-Sida? Suprimir al máximo la replicación viral, restaurar y preservar la función inmune, reducir la mortalidad y morbilidad, tener un VIH con menor toxicidad, mantener crecimiento y desarrollo neurocognitivo normal y mejorar evidentemente la calidad de vida. Les hablaba entonces que tenemos un escenario de los niños hasta los 3 años de edad, que son los que más nos preocupan por la alta mortalidad. Hablamos de los de 3 años a 13 años de edad, cuando ya a partir de allí los consideramos adolescentes y se maneja la pauta como adultos. A estos pacientes se inicia el tratamiento. Las guías mencionan que estos pacientes, a partir de los 5 años de edad, no hay tanta prisa. Es decir, el niñito del menor de 5 años de edad es urgente iniciarle el tratamiento porque tienen alta tasa de mortalidad. Los mayores de 5 años, digamos que es un escenario un poquito diferente. Los niños y niñas mayores de 3 años y menores de 5 años de edad con diagnósticos de infección de VIH-Sida, independientemente del resultado de la carga viral, con recuentos de CD4 menor o igual a 500 células, independientemente del estado clínico, se debe iniciar. Y aquí entra otro concepto que quiero que también tengan claro, que anoten por ahí en su cuaderno donde están haciendo las preguntas y el resumen de lo que estamos hablando. Es el recuento de CD4. ¿Cuál es el órgano diana sobre el cual actúa el virus? El recuento de CD4, ¿verdad? Entonces, tener inmunodeficiencia e inmunosupresión se inicia a partir de un conteo inferior a 750 mililitros. Hay un cuadro, ahorita se los muestro por edad, pero ¿cuándo sé yo que el paciente tiene inmunosupresión y que está afectado? Cuando las células están por debajo de 500, que ya eso es una supresión moderada. A estos pacientes hasta los 5 años de edad, independientemente de la carga viral y de todo esto, el tratamiento se inicia con un recuento por debajo de 500. Diferencia que se utiliza con los más grandes y con los adultos, porque los adultos normalmente tienen unos recuentos inferiores. Basales sanos tienen recuentos inferiores. Ok. Y se inicia inmediatamente la terapia antirretroviral con los 3 puntos que siempre tengo que tener del paciente: adherencia y desarrollo cognitivo y desarrollo neurológico y crecimiento del paciente, y prevención de los eventos adversos. Bueno, esta es la clasificación inmunológica. Entonces, ya hablando de paciente que tiene estadio VIH, se clasifican según el estado de inmunosupresión y según el estado clínico. Según el estado de inmunosupresión, no nos interesan tanto los porcentajes. A nosotros en pediatría nos interesa el conteo total. Cuando hay una inmunosupresión moderada de 750 a 1499. Y la inmunosupresión severa en menos de 750, miren lo que les mencionaba ahorita, para los niños menores de 12 meses. Entonces, este cuadrito hay que tenerlo siempre porque eso se modifica según la edad. Del escenario que estábamos hablando, es decir, por eso estos pacientes menores de 12 meses y menores de 3 meses, independientemente de la carga viral y con conteos por debajo de 750, se les inicia el tratamiento. Ya para los niños de 1 a 5 años, el tratamiento se inicia para los pacientes con menor de 500 y para los más grandecitos con menor de 350. ¿Ok? Ahí es donde se inicia el tratamiento. Las categorías clínicas, perdonan, pero no hay otra forma para explicarle esto, no hay otro cuadro. Categoría N, asintomático, es decir, el niño ustedes le descubren por alguna razón, el niño no presenta síntomas. Categoría A, con síntomas leves. Y miren lo que son síntomas leves para que ustedes lo tengan en cuenta: linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infección respiratoria alta, sinusitis, otitis media recidivante o persistente. Para este concepto estamos hablando de más de 3
episodios en un año. 3 o 4 episodios en un año, de cualquiera de las anteriores. Que hay que mirar la causa, que sí es normal que suceda, pero la sinusitis, las otitis medias recidivantes de más de 3 en 6 meses o 4 en un año, debe mirarse el contexto del paciente. ¿Okay? Categoría B, síntomas moderados, y aquí entonces incluimos las que más llaman la atención, que son las que ustedes conocen, la diarrea, las estomatitis por virus de herpes simple, que son las gingivoestomatitis, el leiomiosarcoma, la neumonía intersticial linfoide, la nefropatía, la nocardosis, fiebre persistente, toxoplasmosis iniciada antes de un mes de edad y varicela diseminada complicada. Y en la categoría C se incluyen todas las anteriores más infecciones bacterianas graves, candidiasis esofágica, coccidioidomicosis, que es cerebral, encefalopatía, que no tiene que ver con un microorganismo, sino es una encefalopatía por la respuesta inmunológica. Infección por VIH, por virus del herpes simple, sarcoma de Kaposi, linfoma primario cerebral, linfoma de células pequeñas, infección por Mycobacterium tuberculosis, infección diseminada, neumonía por Pneumocystis jirovecii, leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es la que les menciono, toxoplasmosis cerebral y síndrome de emaciación o Wasting síndrome. Normalmente lo que sucede es que los niños tienen candidiasis y están en Wasting síndrome, es decir, están desnutridos. Después de que ustedes hacen la clasificación del estadio de la enfermedad, derivan y hacen la pauta del tratamiento, hay un punto que es importante y es la vacunación. La vacunación no se contraindica en los pacientes a quienes se les está estudiando VIH. Ojo, no se contraindica para los niños recién nacidos. Se difiere para los recién nacidos la vacuna de la BCG hasta que ustedes hayan confirmado que el paciente no tiene VIH. Es decir, que al segundo, tercer mes de vida, cuarto mes de vida, este paciente podría colocarse de la vacuna en el caso de las poblaciones de riesgo. ¿Cuál sí es la única vacuna que no se administra? La vacuna oral de polio. El resto de las vacunas se podría administrar mientras el recuento de CD4 sea mayor al 15%. Es decir, que el paciente no, ¿cómo es que se llama? No tiene inmunosupresión. La vacuna de poliomielitis debe administrarse de forma parenteral porque existe riesgo en estado de inmunosupresión que el paciente genere el virus salvaje. Y se recomienda siempre la vacuna frente a la gripe en niños infectados. Evidentemente, si ustedes tienen un niño en categoría B o C, no lo van a vacunar. Estamos hablando de los niños en categoría A. El niño infectado por VIH debe ser inmunizado frente a neumococo con los 2 tipos de vacuna, y la inmunización con vacuna meningocócica también está indicada. Está indicado, como les mencionaba, la leche de fórmula, con lo cual alcanzamos una reducción del 30-40%. Hay que mirar cuáles son las comorbilidades, infecciones maternas, el RCU y las malformaciones. Bueno, el seguimiento multidisciplinario siempre está con el infectólogo, el pediatra, el psicólogo, la nutrición, enfermera, trabajo social y oftalmología, o en su defecto un médico que puede ser un médico general que esté entrenado y que se certifique con algunas cosas que coloca el ministerio, como 40 horas de entrenamiento, al menos 25 pacientes de seguimiento en el último año, que con lo que se considera que el médico podría estar entrenado para hacer. El seguimiento, pues aquí les dejo el cuadrito, básicamente con lo que les digo: mirar adherencia al tratamiento, mirar crecimiento y desarrollo, mirar efectos secundarios de la medicación y prevención de enfermedades. Apoyo psicológico muy relevante, sobre todo para el entorno familiar en las primeras etapas de la vida, y para los niños
a partir de los 7 años de edad. Bueno, para todos, pero los niños hay que insistir muchísimo a partir de los 7 años de edad y en la adolescencia. Conclusiones que les quiero dejar: es prevenible, se hace un manejo multidisciplinario, no debe haber discriminación, se contraindica la lactancia e insistamos en los controles prenatales. Listo, vamos a abrir la sesión. Y vamos a empezar entonces con la interacción. La doctora Valentina Bermúdez, pregunta o comentario, doctora. Vivian Stephanie Villamizar. Presente. Doctora, tus preguntas, tus comentarios. No, doctora. Tú entraste tarde a la sesión, ¿verdad? No, doctora. Yo entré temprano, o sea, apenas inició. Recuerdan que les dije que todos deberían elaborar un comentario o una pregunta. Todos. No es si tenían preguntas, es todos deben elaborar un comentario o alguna pregunta acerca de. ¿Tienes claro entonces cómo se hace la profilaxis? ¿Cuáles son los puntos de la profilaxis? Doctora, disculpe, ¿me puede repetir? Lo que pasa es que mi internet está fallando. Que si puedes entonces tener claro cuáles son los puntos de la profilaxis. Sí, doctora. Ajá, cuéntanos. Ok. Vamos a buscar otro voluntario. Doctora Isabela, cuéntenos. ¿Le quedaron claros los puntos de la profilaxis, los más relevantes? Isabela Ramírez Moreno está en la sesión. Y soy doctora. Dale, doctora, ¿cuáles fueron las preguntas o comentarios que elaboraron? ¿Me recuerda el nombre de la doctora con la que acabo de interactuar? La doctora Valentina fue. Recuérdame el nombre de la persona que le acabo de preguntar. Doctora, a la doctora que le acabo de preguntar, que me regale su nombre, por favor. Isabela. No, la anterior, la anterior. Isabela, ya te anoté. La doctora, recuérdame el nombre. ¿Te acuerdas a quién fue que le pregunté? La doctora Vivian. Vivian. Acaba de enviar un mensaje que le está yendo el internet, doctora. A todos se les va el internet cuando les preguntamos. Qué tristeza, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Bueno, ahora vamos con un hombre. Doctora, yo quería preguntar algo. Es que el momento de la profilaxis, se inicia cuando hay mayor de 50.000 copias en la madre, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre, doctora? ¿Quién me está preguntando? ¿Quién es?
doctora, qué pena, me sacaron y me silenciaron de la llamada. Ok, Erika, Sí, es tu nombre, ¿verdad? sí, doctora. Habíamos hablado de que la profilaxis se hacía cuando la madre se le había hecho un recuento. Otra vez me silenciaron. 50, cuando hay 50.000, es mayor de 50.000 copias, que se vendría haciendo con nivedapina y sidobubina. Esa, doctora. No, a la mamá, no. La profilaxis a la mamá se le tiene que hacer sí o sí. O sea, no, doctora, estoy hablando del bebé cuando ya nace, que ya se le tendría que administrar esos dos. Erika, la profilaxis se le hace independientemente de el recuento. O sea, sí se tiene que hacer profilaxis. Los dos escenarios son, tú le haces profilaxis doble si la mamá tiene más de este recuento de copias, y si la mamá está controlada y se ha hecho todo, entonces le haces solo con sidobudina. Desbloquea tu coso. Sí, doctora, otra vez. Sí, doctora. Y entonces lo que me enredé fue en las dosis, que usted había dicho de que había sido una a las primeras 24, luego a las siguientes 48 y luego a las siguientes 96. Ok, doctora, eso era lo que estaba un poquito confundido. A las primeras 48 horas de vida, después de la primera dosis a las 48 horas y después de la segunda dosis a las 96 horas. Ok, doctor. Listo, vamos con un nombre. C. López. ¿En serio ustedes están silenciando a la compañera? Ustedes se están dando cuenta que esto está siendo grabado. Debería darles pena ese comportamiento, porque eso no se cierra solo. Yo pensé que yo estaba dando clases en 9º semestre de medicina y no en preescolar. Eso lo hace mi hija que tiene 7 años con sus compañeros. El doctor con el usuario C. López tiene alguna pregunta. Sí, doctora, hay algo que no me quedó muy claro, es por lo menos una madre que se contagia en el tercer mes de embarazo, o bueno, en cualquier mes de embarazo. O sea, ¿qué probabilidades hay que el niño se contagie también? O sea, ¿en qué mes hay más probabilidad que el niño se contagie? Las posibilidades de contagio dependen. En el segundo mes de vida siempre hay posibilidades de contagio mayores. En el primer mes de vida, el primer trimestre, lo que sucede es que hay más posibilidades de que los efectos del virus traigan consigo malformaciones. Pero las posibilidades siempre se aumentan porque fisiológicamente hay unos cambios y se aumentan siempre en el segundo trimestre de vida. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, doctor? C. López. Camilo López, doctora. Camilo López. Listo. Entonces nos vamos a reposar 15 minutitos, nos vamos a estirar y nos reunimos en 15 minutos. En este momento tengo en sesión Doctora, disculpe. solo 63. Lo que pasa, doctora, Dime. lo que pasa es que la próxima clase está programada a las 9. Entonces voy a hablar con la doctora para ver si nos da un poco más de tiempo, 9:30 más o menos, para poder terminar la clase con usted. Las clases son largas, larguísimas. O sea, esta y la otra son larguísimas, a menos que conversemos y le diga, sí, porque en menos de una hora esta clase no se da. Y TV tampoco. Sí, por eso voy a tratar de comunicarme con ella para ver qué me comenta. No, y si no, ¿cómo es que se llama? El próximo sábado puedo hacerla de última. O sea, después de que se termine la próxima sesión. Este sábado no, pero Listo, el otro. ¿Oíste? listo, doctora. Entonces déjeme, hablo con la doctora y le comento. ¿Oyó? Bueno, listo, dale. Listo, Dale. doctora. Bueno, pues. Doctora, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que yo al principio de la llamada, yo me conecté, pero el internet me estaba fallando.
y se me cayó y después me volví a conectar como a los 15 o 20 minutos, pero ya en ese momento usted había hablado, pero yo estaba al comienzo de la llamada. Entonces no sé si me habrán anotado, sí, porque como está mencionando lo de las cosas y eso, Me hubiera no acordado. sé si me habrá alcanzado a No, notar. no estabas porque me acordara de tu nombre. Sí. Ok, listo. Bueno, jóvenes, nos vemos. Me confirma, doctora, entonces. Yo voy hablando con Álvaro entonces para decir. Bueno, doctora. Bueno, pues.